Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Bienvenidos a este ratito de salud natural que vamos a compartir. Muchísimas gracias por permitirme formar parte de esta iniciativa saludable y de este proyecto maravilloso y este movimiento que estamos generando cada vez más profesionales de la salud y cada vez más personas que deciden formar parte de esa salud consciente y de esa responsabilidad que todos tenemos que ejercer para con nuestra salud. Me llamo Ainhoa Corrales, soy médico desde hace casi ya 17 años, soy especialista en atención y prevención primaria, médico de familia y también en reeducación alimentaria y estilo de vida saludable. Y hace ya más de 6 años, camino de 7, que practico una medicina integrativa y holística que está enfocada en el individuo, en la persona y que además trabaja con el foco en los 4 cuerpos, el cuerpo físico, mental, emocional y energético espiritual. Para mí es muy importante tener ese abordaje multidisciplinar, poder tener esa visión generalizada del ser humano, porque algo con lo que yo siempre inicio todas las formaciones y todas las comunicaciones en dirección a esa salud natural es con una frase que a mí me ha impactado y que creo que es la base de absolutamente todo. La salud es el estado natural del cuerpo y además es una elección voluntaria y es un proceso multifactorial y hay múltiples factores que puestos en común van a formar parte de nuestra salud y la van a potenciar y la van a impulsar, y también hay múltiples factores que puestos en conjunto y en presencia pues van a desestabilizar nuestro organismo, nuestro cuerpo, y van a llevarnos en la dirección contraria a la salud. Y es que nuestro cuerpo tiende a la homeostasis, al equilibrio, si se lo permitimos. El problema es que no se lo permitimos y además la mayoría de las veces interferimos en esos procesos naturales y biológicos que realizan nuestras células. Por eso hoy vamos a conocer un poquito más de ese funcionamiento celular. Vamos a hablar de qué cosas desestabilizan a nuestras células, que lo vamos a tomar como la unidad de referencia, sobre todo porque hablar de salud natural implica ir al origen de los desequilibrios. Estamos muy acostumbrados a silenciar síntomas, a parchear. A través de los fármacos lo que conseguimos es una falsa sensación de curación o de resolución porque deja de molestarnos aquello que había venido a avisarnos de que había un problema, de que había un desequilibrio, de que algo no estaba funcionando bien. Es como si tengo una alarma de incendios y cuando el incendio se inicia y suena la alarma, lo que hago es apagar la alarma, en vez de ir al origen, al incendio, a sofocarlo, a solucionarlo, a restablecerlo, a reequilibrar. Por eso hoy vamos a hablar de cómo podemos ir a ese origen, a ese incendio, y cómo podemos colaborar, contribuir de manera consciente y de manera voluntaria a ese proceso natural de sanación, de reequilibrado en nuestro organismo. Y necesitamos entender cómo funciona la célula, cuáles son los ciclos biológicos, bio de vida lógicos, de que hay una lógica, hay un motivo, hay una causa justificada en que ese sea en la manera de reaccionar y de funcionar de nuestras células, que esos sean los pasos a seguir. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es conocerlos, entenderlos y participar activamente de ellos para que obtengamos ese resultado natural de salud y bienestar que todos nos merecemos y todos deberíamos de estar compartiendo. Ese es el motivo por el que yo formo parte de este maravilloso proyecto de Inmunotech, que lo que hace es promulgar y llevar a todos los rincones del mundo ese estado de salud natural de una manera sencilla y de una manera, además, al alcance de cualquier persona. Y por eso quiero empezar hablando de lo primero que le pasa a nuestro cuerpo cuando empieza a desestabilizarse. Quiero que tengamos una visión panorámica muy clara de qué es lo que le pasa a nuestro cuerpo para salir de ese estado natural que es la salud y empezar a alterarse o empezar a desequilibrarse, que es un poco lo realmente importante. Y para eso vamos a hablar de un concepto muy importante que es el estrés oxidativo celular. Hemos dicho que vamos a conocer o a utilizar como referencia, como unidad, nuestra célula. Evidentemente no es lo más pequeño que somos. Dentro de la célula hay orgánulos, hay otras partes, otras partículas que son todavía más pequeñas y dentro de ellas todavía hay más pequeño. Pero bueno, la idea es que nos quedemos con la referencia de esa célula porque es a nivel celular, en lo microscópico, donde empiezan los desequilibrios de salud y si no se resuelven,
y estos desequilibrios se perpetúan, se cronifican, ahí es cuando va a empezar la enfermedad, es donde van a empezar las primeras fases. Y fijaos qué interesante, normalmente cuando ya tenemos síntomas de que en nuestro cuerpo hay algún desequilibrio, ya llevamos meses o años, la mayoría de las veces años, con ese desequilibrio celular. ¿Qué quiere decir esto? Que las primeras fases de desequilibrio celular, de estrés oxidativo celular, son silentes, no nos damos cuenta, no somos conscientes, son asintomáticas o pasan más desapercibidos los síntomas intermitentes o aislados que el cuerpo nos pueda estar mandando para llamar nuestra atención. De ahí que lo importante sea ir al origen, a esa causa, a restablecerlo desde ahí para que los efectos, que son los síntomas, que son lo que nos molesta, desaparezca, en vez de silenciar los síntomas. Cuando hablamos de estrés oxidativo celular, de lo que estamos hablando es de un desequilibrio. Hemos dicho que nuestras células tienden de manera natural a la homeostasis, al equilibrio, y cuando hay un estrés oxidativo celular, cuando hay un desequilibrio a favor de los procesos oxidativos celulares, lo que hay es un daño celular. Aquí, visualmente, en esta imagen, vemos pues cómo la célula está afectándose en su forma, en su funcionamiento, está sucia, contiene lo que llamamos radicales libres, que diríamos atacan la célula. La idea no es verlo todo como un ataque porque eso genera mucho cortisol y aumenta nuestro estrés oxidativo celular. No hay que vivir creyendo que estamos en guerra y que tenemos que defendernos y hay una lucha que librar, pero sí que es verdad que estos radicales libres son los responsables del daño en nuestras células. Y cuando aparecen, nuestro cuerpo, nuestras células, dispone de sistemas biológicos naturales antioxidantes que restablecen ese desequilibrio y recuperan el equilibrio celular, combatiendo, si queremos seguir un poco por esta línea, para mí es más reequilibrando ese daño que los radicales libres han realizado o han podido realizar en la célula. Sin embargo, ¿qué es muy importante entender? Que cuando nuestra célula no está correctamente nutrida, no va a tener la capacidad de activar estos sistemas biológicos naturales para poder reequilibrarse ante la presencia de estos radicales libres y, por tanto, el desequilibrio a favor de la oxidación se vuelve crónico. Es en estos casos cuando el daño empieza a volverse más permanente, empieza a intensificarse y empezamos a recibir esos síntomas cada vez más llamativos y esa sensación real de empeoramiento, precisamente porque no hemos conseguido recuperar a nuestras células en esos inicios en los que el daño estaba apareciendo. Y algo importante a tener en cuenta es que los radicales libres no solamente dañan la célula y ese daño se puede volver permanente, sino que además tienen capacidad para dañar el ADN, con lo cual ese daño se puede transmitir a otras generaciones. Y esto es importantísimo porque muchas veces recibimos una herencia familiar con una predisposición genética de cualquier desequilibrio de salud, el que queráis, y al final eso simplemente es información. Lo que nuestros genes portan es una información para que seamos conscientes de que hay más predisposición en nuestro caso, si es que eso fuera lo que pasa, y por tanto prestemos más atención al estilo de vida. Ahora lo veremos un poquito más. Entonces, ¿qué saco de aquí de momento? Que el estado nutricional de mis células es clave y determinante a la hora de que puedan tener éxito y compensar esos desequilibrios provocados por los radicales libres para evitar que el estrés oxidativo celular se vuelva permanente y potenciar con eso los sistemas biológicos antioxidantes naturales. ¿Y qué es importante que sepamos? Que igual que hemos comentado al inicio que la salud es un proceso multifactorial, también lo es la enfermedad. La enfermedad no es más que un desequilibrio, ¿vale? Es un estado en el que nuestra salud va tambaleándose precisamente por el daño que reciben nuestras células. Y hoy en día tenemos múltiples factores de estrés oxidativo celular que además entran por múltiples vías a nuestro organismo. Tenemos, digámoslo así, las puertas abiertas de par en par y es muy importante que sepamos cuáles son, porque hay algunos de ellos que quizás no vayamos a poder hacer mucho al respecto, pero hay muchos otros que sí que está en nuestra mano evitar. Y evidentemente con mi especialidad, pues yo donde tengo siempre el foco es en la prevención. No sé si lo habéis oído, creo que es un refrán muy común, más vale prevenir que curar, y esto es algo importantísimo. Si yo me enfoco, y aquello en lo que te enfocas crece, en potenciar mi salud, es decir, si yo me ocupo de mi salud, me puedo despreocupar de la enfermedad porque será la salud lo que esté experimentando de manera consciente, voluntaria y hacia lo que yo esté contribuyendo y trabajando cada día.
Y aquí tenemos algunos, aunque voy a mencionar algunos más, de los factores de estrés oxidativo celular. La contaminación ambiental, el aire que respiramos, fumigaciones, aerosoles, el humo del tabaco, el consumo directo de tóxicos, alcohol, cualquier otra droga, los fármacos que son tóxicos per se, independientemente de la edad a la que los recibamos y de que sean de calendario o cómo se nos administren, son tóxicos perjudiciales para la salud y generan un residuo tóxico importante. También el agua que consumimos, los alimentos que consumimos, pesticidas, herbicidas, conservantes, colorantes, potenciadores del sabor. Muchas veces ya la tierra en la que se cultivan está contaminada. Evidentemente, todos los productos procesados, químicos, industriales, que consumimos como si fuesen alimentos, pero que no lo son, también están profundamente contaminados y también generan un estrés oxidativo celular porque son perjudiciales para la salud. Radiaciones ionizantes, la radiación electromagnética de los dispositivos electrónicos, las antenas, etcétera. También el estrés en el que vivimos, que ha sido socialmente muy aplaudido, una persona que hace muchas cosas, que vive con mucho estrés, es como reconocido como con éxito a nivel social y sin embargo es uno de los mayores disruptores de los ciclos biológicos celulares naturales que nos mantienen con salud, ¿no? Y es muy importante también que seamos conscientes a lo que aplicamos en nuestro organismo. Champús, geles, desodorantes, cremas, detergentes, suavizantes, productos de limpieza. Hay un sinfín de tóxicos y de químicos con los que estamos en contacto diario y que son factores de estrés oxidativo celular que desequilibran nuestro organismo. Y por tanto, al final lo que sucede es que nuestro cuerpo va utilizando, va gastando esos antioxidantes de los que dispone y se va quedando sin ellos. Cuanto menos antioxidantes tengamos y mayores sean los procesos de oxidación celular, mayor fracaso por parte de nuestro organismo a la hora de compensarlos y recuperar el equilibrio. Y como a veces cuando hablamos a nivel de células puede que perdamos de referencia a qué nos estamos refiriendo, vamos a ver cómo se traduce un estrés oxidativo celular crónico, sostenido en el tiempo, no resuelto por nuestros sistemas biológicos antioxidantes en el cuerpo humano, en el organismo. Podemos hablar a nivel generalizado, una afectación múltiple de nuestro sistema, de nuestro aparato general, de nuestro organismo, perdón, y aquí hablaríamos pues, de cualquier tipo de cáncer, de cualquier, por supuesto, enfermedad autoinmune, afectación del sistema inmunológico, cualquier enfermedad autoinmune, diabetes, colon irritable, esclerosis múltiple, lupus. La mayoría de las enfermedades reumatológicas tienen un componente autoinmune. Luego la fatiga crónica, la inflamación. Hay muchos desequilibrios de salud que experimentamos que tienen una afectación multisistémica y que son el resultado de ese estrés oxidativo crónico no resuelto. Y si nos enfocamos en aparatos, órganos y sistemas, pues evidentemente vamos a encontrar cualquier patología a nivel articular, osteoartritis, psoriasis, artropatía psoriásica, a nivel cardiovascular, en el corazón, angiopatías, enfermedades congénitas por el estrés oxidativo celular y los radicales libres dañan el ADN finalmente, hipertensión, isquemia, infartos, fibrosis, a nivel ocular, cataratas, glaucoma, degeneración, a nivel de la piel, cualquier patología, arrugas, quemaduras, psoriasis, dermatitis, eczemas, melanomas, etcétera. A nivel pulmonar también, patologías respiratorias, sobre todo aquellas crónicas que cursan con brotes, asmas, obstrucciones crónicas, bronquitis, alergias, etcétera. Por supuesto, cualquier tipo de cáncer en cualquier localización. A nivel gastrointestinal, daño hepático, el hígado es el órgano más importante del aparato gastrointestinal y del organismo, el más importante del cuerpo, del ser humano. Gases, estreñimientos, patologías que no siempre vamos a hablar de patologías muy graves, se llega a la patología grave cuando los desequilibrios leves no se resuelven, pero que muchos de estos desequilibrios leves, por ser frecuentes, tendemos a normalizarlos. Y lo normal es la salud. Por más que sea frecuente que haya estreñimientos, diarreas, dolores de cabeza, migrañas, cefaleas, que haya cansancio, fatiga, eso no es normal. Que algo sea frecuente no lo convierte en normal. Y es muy importante que dejemos de asociar normalidad a los desequilibrios de salud que cada vez son más frecuentes, porque no es normal que cada vez seamos una población más crónicamente enferma y que cada vez estemos enfermando a edades más tempranas, que incluso ya haya niños con enfermedades crónicas graves. Eso no es normal y nunca va a ser normal. Entonces es muy importante conectar con esto. A nivel cerebral, pues infartos, migrañas, neurotoxicidad, Parkinson, cualquier enfermedad neurodegenerativa, que también tienen un componente autoinmune muy importante y un componente tóxico, eso ahora lo veremos.
a nivel vascular también, arteriosclerosis, trombosis, hipertensión y a nivel renal también cualquier patología. Os he puesto aquí unas cuantas porque evidentemente no me cabían todas, pero yo creo que está quedando muy claro que un estrés oxidativo celular cronificado se traduce en desequilibrios de salud o enfermedades que van a ir progresando en cuanto a gravedad y a intensidad si no nos ocupamos de ellas. Y la buena noticia, porque a mí siempre me gusta ponernos en situación, pero luego dar soluciones y que sepamos que la buena noticia es que todos los seres humanos nacemos con un antioxidante maestro que además es necesario que esté presente para que el resto de antioxidantes que le facilitemos a nuestro organismo funcionen, puedan ser utilizados y puedan ser reciclados y aprovechados, y que está presente en todas las células del organismo. Cuando nacemos, la molécula más abundante que somos es agua y la segunda molécula más abundante es glutatión. El glutatión es una proteína, somos proteínas, son los ladrillos que forman al ser humano y esta proteína, como digo, está presente en todas las células del cuerpo, desde el pelo de la cabeza hasta las uñas de los dedos de los pies, en todas tenemos y necesitamos glutatión para que todas estas células funcionen de manera natural y de manera correcta y estén en equilibrio. Y además, este glutatión, esta proteína antioxidante maestra, va a estar en distinta cantidad dependiendo del órgano del que hablemos. Fijaos qué interesante. Cuanto más importante sea un órgano en la salud y el mantenimiento de la vida, más cantidad de glutatión va a tener de manera natural. De tal forma que cuando nacemos, el órgano con más cantidad de glutatión es el hígado, porque ya os he chivado antes que el órgano más importante del organismo de nuestro cuerpo es el hígado. De hecho, el hígado es el único órgano de todos los que tenemos que es capaz de regenerarse por completo y formar un órgano entero normofuncionante a partir de un trocito. Eso no lo puede hacer el corazón, no lo puede hacer los riñones, el cerebro ni ningún otro órgano. Y el hígado es el órgano con más cantidad de glutatión al nacer porque el aparato gastrointestinal, el sistema digestivo, es el epicentro del sistema inmunológico. Seguro que alguna vez habéis escuchado hablar que el intestino es nuestro segundo cerebro, embriológicamente es el primero porque ya está formado cuando aún todavía somos embriones y no hemos conseguido hacer el cierre completo del tubo neural y del sistema nervioso central, que sería como el primer cerebro, ya está completamente formado ese segundo cerebro y ese eje intestino-cerebro y esa conexión que hay con la microbiota es vital. De ahí que nuestro estilo de vida, nuestra alimentación, todo lo que hacemos en nuestro día a día desde el nacimiento sea determinante para la calidad y cantidad de vida, porque así como sea nuestra microbiota, así es como va a estar funcionando el sistema inmune. Y el hígado tiene un papel predominante aquí. Ha sido muy famosa la frase somos lo que comemos. Lo que realmente somos es lo que absorbemos. Y lo que nuestras células van a poder absorber depende de cuál sea nuestro estilo de vida, de cuál sea el nivel de glutatión en nuestras células y de lo que estemos haciendo para promover que aumente lo máximo posible dentro de nuestras células. Porque esta proteína antioxidante maestra solo nos puede ayudar si está dentro de la célula. Y esto lo vamos a entender enseguida. La segunda localización con más cantidad de glutatión es la placenta cuando la mujer está embarazada. ¿Por qué? Porque la cantidad de glutatión que tenemos al nacer depende de la cantidad de glutatión que hubiera en las células de mis padres, que son mis progenitores, que se han unido para poder formarme a mí, y sobre todo de la que haya de manera muy predominante en la madre durante la gestación y tras el parto durante la lactancia. Por eso es tan determinante y por eso el cuerpo, que es tan sabio, es capaz de redistribuir y de priorizar el glutatión en esta localización. Fijaos qué es lo que pasa. Lo que pasa es que a medida que nos oxidamos, nuestros niveles de glutatión van a ir descendiendo. ¿Por qué? Porque el antioxidante es lo que tienen a mano las células para poder tirar de ello y compensar el daño de ese estrés oxidativo celular. Ya hemos mencionado todos los factores que existen, y hay muchos más, de estrés oxidativo celular, y cuando una célula detecta que hay un desequilibrio porque por los radicales libres está produciéndose ese proceso de oxidación, lo que hace es tirar de su glutatión, utilizarlo, gastarlo, consumirlo para devolver al equilibrio natural su funcionamiento. Y a medida que lo usa y que lo gasta, o produce más o se va quedando sin él. Y algo que está científicamente demostrado, porque lo que a mí más me gusta de todo esto es que no se basa en la fe, sino que se basa en la ciencia, aunque es cierto que hay que creer para ver,
pero hay muchas veces que hemos sido educados en el orden inverso y hay muchas personas que necesitan ver para creer. Pues aquí hay una evidencia científica aplastante para todos aquellos que están en esa situación de ver para creer y les va a ayudar también a recuperar el orden natural del ser humano y de la existencia, que es ese creer para ver. Pues es muy importante entender que está científicamente demostrado que cuanto más altos son nuestros niveles de glutatión intracelular, mayor es el estado de salud que experimenta el ser humano, y cuanto más bajos son estos niveles, más desequilibrios de salud o enfermedades experimentamos, más riesgo. Con lo cual aquí vemos una gráfica que sería una media de cómo vamos consumiendo nuestro glutatión. En torno a los 35-40 años de media, ya hemos consumido de un 25 a un 30% de la cantidad de glutatión que tuviésemos al nacer, que por desgracia no siempre es el 100%. Esta es una gráfica optimista. Y a partir de aquí vamos a ir consumiendo glutatión a razón de un 10, 12, 15% por década. ¿De qué depende? Pues fijaos, depende de algo que ya he mencionado antes, del estilo de vida, de la epigenética, algo que os invito a investigar profundamente porque atribuimos a la genética un porcentaje desmesuradamente alto e inmerecido en la responsabilidad de los desequilibrios de salud que experimentamos. Como tengo una herencia familiar de X, pues ya está, esto me va a pasar y entonces ya haga lo que haga, da lo mismo, con lo cual no hago nada. Y no solo me pasa, sino que me pasa a edades más tempranas de lo que le pasó a mis familiares anteriores y va adelantándose de generación en generación. ¿Por qué? Porque lo que portan mis genes, como os decía antes, es información, es probabilidad, pero no es certeza. En el momento en el que yo creo que es certeza, lo convierto en realidad. Si lo crees, lo creas. Esto es real. Pero es que además, como me lo creo, me entrego y ya no me ocupo de llevar un estilo de vida saludable que evite o que retrase lo máximo posible la aparición de esa enfermedad y que además reduzca lo máximo posible el impacto que eso esté causando en mi vida. Esto es lo interesante. Cuando yo soy consciente de todos los factores de estrés oxidativo y que están desequilibrando mi cuerpo y que están haciendo que se gasten mis niveles de glutatión, al ser consciente de ellos, puedo tomar las riendas y elegir voluntariamente cuáles no quiero que estén presentes en mi vida, para que todavía sea más difícil que esas enfermedades, aunque tenga una predisposición genética, aparezcan. Y esto es súper importante porque es voluntario. Tú decides, es tu vida. Tú decides la importancia que le vas a dar a esta nueva información que estás recibiendo, aunque ya os adelanto que las casualidades no existen. Existen las causalidades, todo sucede por algo. Y si estáis hoy aquí recibiendo esta información es porque es el momento justo y preciso para vosotros para que empecéis a iniciar ese cambio. Bien, pues ¿qué pasa? Si mi glutatión se está consumiendo, yo imagino que todos estáis diciendo, vale, lo he entendido, sé cómo funciona todo, ahora quiero que me cuentes qué hago para que mi glutatión suba dentro de mi célula. Y para eso vamos a saber cómo mi célula forma glutatión. El glutatión es una proteína, ya lo hemos dicho, que es como una receta de 3 ingredientes. Se dice que es un tripéptido porque está formado por 3 péptidos o aminoácidos, es decir, 3 trocitos chiquititos de proteína que los tenemos aquí. Son estas 3 bolitas: la glicina, el ácido glutámico y la cisteína. Fijaos qué interesante, los 3 aminoácidos que la célula necesita tener dentro para poder unirlos y poder formar su antioxidante maestro glutatión, esta proteína, están presentes de manera natural en la mayoría de los alimentos que todos consumimos de forma cotidiana. Sin embargo, uno de estos 3 es el factor limitante, porque aunque esté presente en esos alimentos, no consigue llegar a la célula. Y ese factor limitante es la cisteína. Este aminoácido es un aminoácido muy, muy sensible. Es sensible al calor termolábil, que se dice, y es sensible a la acidez de los jugos gástricos. De tal manera que cuando yo consumo alimentos ricos en cisteína, por ejemplo, el brócoli, el ajo, la carne, los huevos tienen mucha cisteína, al cocinarlos y aplicar calor a esos alimentos para mi consumo, destruyo, hago inservible, inutilizable la cisteína naturalmente presente. Y si por lo que sea estoy consumiendo estos alimentos crudos, cuando llegan al estómago, la acidez de los jugos gástricos también va a destruir esta cisteína. Conclusión, dentro de mis células solamente consigo que lleguen 2 de los 3 aminoácidos que necesitan para poder producir glutatión. Ese es el motivo
por el que el glutatión que yo tengo al nacer, cada vez que estoy expuesto a factores de riesgo de oxidación, lo voy a ir consumiendo, lo voy a ir gastando y la célula se va a encontrar incapacitada en poder producir más porque le falta uno de sus ingredientes. Y esto es importantísimo entenderlo. ¿Por qué? Porque hoy en día hay descritas más de 1.500 funciones relacionadas con la salud y el mantenimiento de la vida que regula y realiza esta proteína antioxidante maestra, glutatión, pero solo las puede realizar si está dentro de la célula. De ahí que no me sirva consumir el glutatión ya formado. Esto es muy interesante, porque existe el glutatión oral, soluble, liposomado, sublingual, intranasal, en parches, en supositorios, intravenoso. En todos estos casos, el glutatión ya ha sido formado fuera de mi célula, además de manera artificial, con lo cual la célula no puede integrarlo dentro porque no existe un receptor capaz de identificar a la molécula glutatión ya formada, a los aminoácidos por separado sí, y los puede meter porque además son más chiquititos, pero cuando ya está unido ya no cabe a través de los poros de las membranas celulares y no hay nada que los detecte ya unidos los tres. Y además las células de nuestro cuerpo, que es súper sabio, es muy inteligente, el cuerpo es una máquina maravillosa, están diseñadas para detectar aquello que producen de forma natural y aprovecharlo absolutamente y aquello que no es suyo, que es ajeno al organismo de forma natural, lo detecta y lo elimina como mecanismo de defensa. Por eso solamente vamos a conseguir un efecto muy parcial, muy limitado en el tiempo y solo en algunos casos de estas opciones de glutatión, porque en cuanto el cuerpo filtra la sangre y elimina todo lo que no ha sido introducido en las células, ya deja de estar presente y ya no tenemos ese efecto. Y es que es muy interesante entender que la célula no necesita que hagamos su trabajo. La célula necesita que le facilitemos su trabajo. Esta es la parte importante. Fijaos, de las más de 1.500 funciones relacionadas con la salud y el mantenimiento de la vida, vamos a comentar muy brevemente 4 de ellas. Y después os voy a ofrecer la solución a que nuestro cuerpo produzca de manera natural su propio glutatión. Fijaos qué bien, porque de aquí os vais a ir hoy todos con la solución y con el camino directo y súper claro de lo que tenéis que hacer. De estas 4 funciones vitales, si os fijáis, las iniciales, las primeras letras, forman la palabra idea. Hoy nos vamos a ir de aquí con la idea cristalina de que elevar mi glutatión intracelular es lo que me mantiene sano o lo que me permite recuperar mi salud de forma natural. La I corresponde al efecto inmunomodulador que esta proteína realiza en nuestro cuerpo siempre y cuando esté producida de forma natural dentro de la célula. ¿Qué significa esto? Significa que es capaz de regular mi sistema inmunológico como corresponda. Tanto si lo tengo bajito porque pues, he tenido una infección, me han dado un antibiótico, me han puesto una vacuna, estoy tomando inmunosupresores, como si lo tengo hiperactivado, muy alto, como pasa en las enfermedades autoinmunes, pues por ejemplo la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune, el hipotiroidismo, la celiaquía, la fibromialgia, la esclerosis múltiple, el trastorno de espectro autista, pues en cualquiera de estos casos que el sistema inmune está hiperactivado, sea salido, sea por debajo o por encima, del punto de equilibrio. Pues mi glutatión va a ser capaz de restablecer ese equilibrio en el sistema inmune. Fijaos qué importante. ¿Por qué? Porque todos los desequilibrios de salud o enfermedades que experimentamos tienen un compromiso del sistema inmune, ya sea por origen o por daño colateral, con lo cual restablecer el sistema inmune me va a servir para todos esos desequilibrios. Pero fijaos, tiene una función también desintoxicante, detoxificante y quelante de los metales pesados. Y esta es la primera función de los ciclos biológicos naturales. Algo que os comentaba al principio es que existe un orden lógico para la vida, un orden biológico. Y ese orden biológico hay que respetarlo, hay que entenderlo y hay que participar de él. Cuando yo quiero sanar mis células, la primera fase, en lo primero en lo que me tengo que enfocar y centrar, es en la fase de limpieza celular. El orden biológico es limpieza, absorción, nutrición, sanación. Y no me puedo saltar los pasos. No puedo empezar pretendiendo mejorar mi nutrición sin haber limpiado mi célula. Porque cuando mi célula está llena de tóxicos, toxinas y metales, está inflamada, está funcionando mal, está recibiendo un daño que puede llegar hasta el ADN. Esa inflamación afecta al sistema inmune, bloquea la capacidad de absorción de la célula
y la célula no puede aprovechar los nutrientes que yo le estoy dando. Con lo cual, a pesar de que yo pueda estar tomando complementos nutricionales naturales, que yo los tomo todos los días para cubrir esa brecha que existe, cada vez más grande por desgracia, entre la densidad nutricional, la cantidad de nutrientes que contienen hoy en día los alimentos y las necesidades reales, la demanda nutricional por parte de nuestro cuerpo, cada vez hay una brecha más grande que no se ve satisfecha solo con la alimentación. Aunque yo esté tomando complementos nutricionales, no voy a conseguir que mi célula los absorba y los aproveche si no he hecho primero esa fase de limpieza celular. Y no me puedo saltar los pasos, porque aunque yo lo pretenda, mi cuerpo no va a ser capaz de saltarse esos pasos, está así diseñado. Entonces es muy importante que nos enfoquemos aquí. Y fijaos, tenemos 5 órganos, no 1 ni 2, 5 órganos que se encargan de realizar este proceso de limpieza o de detoxificación. ¿Cuáles son estos órganos? Hígado, riñones, intestinos, pulmones y piel. De estos 5 órganos, ¿a que no sabéis cuál es el más importante? Seguro que sí, porque ya lo he dicho varias veces. Es el hígado. El hígado es el órgano más importante encargado de realizar la fase más importante de todas las células. Y por eso es el órgano con más cantidad de glutatión y el que más cantidad de glutatión necesita para funcionar bien. Todo está relacionado. Nada es casual, todo es causal. Todo obedece a una causa y un efecto y tiene un sentido lógico para la vida, biológico. Entonces, esta parte es muy importante porque hoy en día hay muchísimas enfermedades que están sobradamente demostrada la relación que existe entre la presencia de tóxicos, toxinas y metales y el desarrollo de estas enfermedades, como pasa, por ejemplo, pues cuando hay mercurio o aluminio en el cuerpo y aparece Parkinson, Alzheimer, demencia, autismo, etc. Es muy importante entender esto. Entonces, cuando yo barro, cuando yo saco toda esa toxicidad, lo que hago es permitir que la célula se desinflame, que se restablezca el equilibrio, que recupere su capacidad de absorción natural y ahora sí va a poder aprovechar bien todos esos nutrientes y el índice nutricional de la célula es el que va a determinar que funcione de manera correcta. Esto es muy importante. Luego, además, el glutatión tiene una acción a nivel de la energía celular. Que somos energía es innegable. Esto es algo hiperdemostradísimo. Y dentro de la célula, por eso solo me sirve el glutatión que producen mis células de forma natural, porque yo no puedo ayudar a la célula desde fuera en esta función. Dentro de la célula tenemos unas centrales energéticas que son las mitocondrias. Son unos orgánulos encargados de producir la energía que somos, de producir agua, que es también lo que somos en mayor cantidad y de dónde venimos. Y por si esto no fuese suficiente, también regulan procesos metabólicos, neuroendocrinos, la síntesis de melatonina, la producción y síntesis de neurotransmisores emocionales, melatonina esencial para el descanso, neurotransmisores emocionales para la gestión emocional, el cuerpo emocional hay que atenderle y además genera muchos desequilibrios de salud, con lo cual es importante priorizarlo. Y luego realizan una función que se llama apoptosis o muerte celular programada o autofagia, que es imprescindible para el ser humano, porque cuando una célula empieza a crecer de manera errática, funcionar mal, antesala de tumores y cánceres, o cuando tenemos restos celulares pues, de una sustancia antioxidante, por ejemplo la vitamina C o la vitamina E o el selenio o el zinc, cuando son aprovechados por la célula, los restos que la célula no utiliza, si no son barridos, eliminados rápidamente, se convierten en radicales libres que oxidan a la célula. El glutatión es, por un lado, necesario que esté presente para que yo pueda absorber y utilizar los nutrientes y estos antioxidantes. Es quien los va además a reciclar. Es el único antioxidante natural que no se oxida, no se convierte en radical libre cuando lo gastamos. Todos los demás antioxidantes, cuando los utilizamos para esta función, se oxidan y se convierten en radicales libres. Y ahí la mitocondria actúa rápidamente eliminándolos para que no generen daño. Y cuando esa célula funciona mal y crece rápido y se disemina, la mitocondria suicida a la célula, la autodestruye. Pero para que esto pueda realizarse necesita la presencia de glutatión. El glutatión, digamos que es el guardaespaldas de las mitocondrias, con lo cual necesitamos que esté presente siempre para esta función tan vital para el ser humano. Y luego además lleva una función antioxidante, es decir, reparadora del daño que esos prooxidantes radicales libres, ese estrés oxidativo celular ha generado no solo en la célula, sino también en el ADN. Tiene actividad en los telómeros, en las partes distales, finales de los cromosomas, que es lo que vamos acortando y perdiendo con ese estrés oxidativo celular, lo que genera el envejecimiento prematuro celular y el daño que se transmite luego de generación en generación. Bien, pues esta proteína tiene capacidad para reparar y sintetizar también esa parte.
Y aquí está la solución. Acabamos de ver que el cuerpo, si no consigue absorber y tener dentro de la célula cisteína como aminoácido, no va a conseguir elevar jamás la producción natural de glutatión. Y eso nos lleva derechos a cada vez más desequilibrios de salud o enfermedades. Bien, pues gracias a estos dos doctores y gracias a los más de 20 años, que se dice pronto, de investigación al respecto, tenemos a día de hoy un nutriente 100% natural que ha conseguido aportar esa cisteína a nuestras células, evitando que se destruya por el camino, y ahora os explico cómo, para poder elevar la producción natural de glutatión. Este nutriente se llama Inmunocal y, como digo, es el resultado de más de 20 años de investigación científica de estos dos doctores. El doctor Gustavo Bounus, que era cirujano general experto en nutrición, las casualidades no existen, y la doctora Patricia Consaven, que aún vive, tiene 97 años, es considerada la bisabuela o tatarabuela del sistema inmunológico. Es una eminencia esta mujer porque ella escribió el primer capítulo del primer libro que se publica y se distribuye a la comunidad médica sobre el sistema inmune. Imaginaos si sabe. Pues como digo, las casualidades no existen. Causalmente, ellos se conocen en Montreal, en Canadá, en la Universidad de McGill, y se juntan para investigar y para poder resolver este fallo biológico y poder hacer que las células consigan cisteína para producir su propio glutatión y que así lo tengamos dentro y que sea el natural. Y eso es lo que conseguimos cada vez que tomamos Inmunocal. Inmunocal es el único precursor 100% natural de glutatión que existe en el mundo. El único que es natural. Y no es glutatión, porque ya hemos aprendido hoy que tomar glutatión no sirve para nada. Lo que está aportándole a mis células son todos los aminoácidos, sobre todo el aminoácido cisteína, de una manera protegida para que puedan tenerlo disponible y producir con ello su propio glutatión. Y tiene un respaldo científico de más de 45 años. Como os decía antes, como esto no es fe, es ciencia, aunque es importante creer para ver, si alguien no cree no va a abrirse a ver esto, esta maravilla, pues aquí tenemos todo ese respaldo científico. Y es muy importante investigar. Yo invito a todo el mundo a que investigue para que coja certeza y confianza acerca de esto, porque no es nada nuevo. Así sea la primera vez que escucháis hablar de esto, este nutriente existe hace más de 25 años. De ahí los más de 45 años de evidencia científica de la que hablamos. Y si queréis información veraz, a lo que os invito es a investigar, pero en los sitios oficiales de información veraz en cuanto a medicina, en cuanto a salud, ¿vale? Esta parte es importante. No os metáis en cualquier buscador a ver qué me sale. No, no. ¿Veis esta palabrita que hay encima de este doctor? Enseguida os voy a presentar. Tal cual se escribe P-U-B, publicaciones, las tres primeras letras de la palabra publicaciones, M-E-D, médicas, las tres primeras letras de la palabra médicas, PubMed, se dice PubMed. Esta es la web científico-médica, la biblioteca de consulta oficial online de todos los profesionales de la salud. Aquí es donde todos entramos a saber cuáles son los estudios, la investigación, la evidencia de todos los tratamientos que existen. Y si aquí ponemos glutatión, a día de hoy vamos a encontrar más de 185.000 artículos y estudios publicados. Fijaos, sobre vitamina C hay menos de la mitad de estudios publicados. Sobre vitamina E, que los dos son antioxidantes naturales, también hay menos de la mitad. Y si sumamos los estudios de ambas vitaminas, no llegan al total de estudios publicados sobre glutatión. Es con diferencia una de las proteínas endógenas naturales del ser humano más estudiadas. Y actualmente contamos con más de 91 estudios clínicos científicos sobre Inmunocal, llevados a cabo en los principales centros de investigación, Universidad de Harvard, Institut Pasteur, 38 estudios y reportes en humanos y 26 de estos estudios a doble ciego, que sería el gold estándar, la manera más rigurosa desde un punto de vista científico de realizar un estudio para que tenga veracidad, para que podamos confiar en él y sea certero. Y ahí nos explica cómo Inmunocal es el único nutriente precursor 100% natural del glutatión endógeno del ser humano, del que producen nuestras células. Y ahora sí, este doctor que veis en pantalla es el doctor Jimmy Goodman, es considerada la persona más experta a nivel mundial sobre glutatión y ha escrito un libro, que lo tenéis ahí en pantalla también, la guía completa de glutatión, que es este que tengo yo también aquí, y es un compendio que recoge toda la investigación y todas las aplicaciones clínicas que existen hasta la fecha sobre glutatión.
Aquí vamos a encontrar que el libro se divide en 3 partes. La primera parte está enfocada en la salud. ¿Por qué? Porque más vale prevenir que curar. Entonces nos explica cómo no hay que esperar a estar enfermos para hacer algo al respecto del glutatión, sino que ahora que todos ya sabemos cómo funciona y que hemos entendido los ciclos lógicos para la vida, biológicos de nuestras células, cuanto más alto sea mi nivel de glutatión, más sano voy a estar y más voy a evitar las enfermedades. Con lo cual se centra en esa parte. Pero como la realidad es que somos una población cada vez más crónicamente enferma y a edades más tempranas, por desgracia, segunda y tercera partes de este libro están enfocadas en la enfermedad. ¿En qué enfermedades? En todas. Evidentemente no vamos a entrar a leer el libro, pero sí que os voy a decir cuál es el índice para que entendáis qué enfermedades han sido estudiadas, cuáles siguen estudiándose y muchas más que van a venir, porque me consta que va a haber nuevas ediciones del libro con la actualización de los nuevos estudios. Cuando empieza del primer capítulo de la segunda parte de glutatión en la enfermedad, de la primera de la que nos hablan es del cáncer. Nos explican cómo elevar los niveles intracelulares naturales de glutatión es útil, no solo en prevención, sino también en tratamiento de cáncer, que son las situaciones de mayor estrés oxidativo celular y de mayor afectación del sistema inmune. También nos habla del envejecimiento celular, de las enfermedades cardiovasculares, hipertensión, colesterol alto, diabetes, de las lesiones hepáticas, enfermedades del hígado, enfermedades digestivas, renales, de los riñones y diálisis, enfermedades pulmonares, anemia, sida, enfermedades otorrinolaringológicas, oídos, nariz y garganta, enfermedades de los ojos y la visión, de los dientes y periodontales, enfermedades asociadas al embarazo, la lactancia y el parto, como por ejemplo la preeclampsia, eclampsia, hipertensión en el embarazo, diabetes gestacional, enfermedades propias de la mujer, infertilidad femenina, síndrome ovario poliquístico, endometriosis, pólipos, fibromas, problemas de menstruación, de menopausia, osteoporosis, etc. Enfermedades del varón, problemas de infertilidad masculina, problemas de próstata, cáncer, disfunción eréctil, etc. Ante traumatismos, quemaduras y terapias intensivas, problemas de la piel, los que queráis, todos han sido estudiados, dermatitis, psoriasis, eczema, vitíligo, melasma, esclerodermia, acné, etc. Nos explica también cómo nos ayuda a combatir el síndrome de sobreentrenamiento, problemas o alteraciones asociadas al ejercicio físico, al rendimiento deportivo, estrés oxidativo celular acelerado, toxicidad. Y la tercera parte del libro se enfoca en el cerebro y el sistema nervioso por esa relación tan sobradamente demostrada que hay entre presencia de tóxicos, toxinas y metales y desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Nos explica cómo elevar los niveles de glutatión intracelular es útil para prevenir y para tratar, si es que ya estamos en algún desequilibrio, mejorar y evolucionar favorablemente en casos de Parkinson, Alzheimer, demencia, otros deterioros cognitivos y trastornos neurodegenerativos, la enfermedad de Huntington, ataxia de Friedrich, síndrome de Down, trastorno de espectro autista, esclerosis múltiple, lesión convulsiva, lesión cerebral traumática, problemas de sueño, insomnios, apneas, otros trastornos y también problemas psicológicos y psiquiátricos, depresión, ansiedad, adicciones, trastorno por déficit de atención, trastorno bipolar, manía, esquizofrenia, etc. El premio Nobel en Medicina, doctor Luc Montagnier, en su libro Estrés oxidativo en cáncer, sida y enfermedades neurodegenerativas, le dedica un capítulo entero, el capítulo 42, al inmunocal. No solo habla de cómo elevar los niveles de glutatión intracelular es útil en estas enfermedades de las que él habla en su libro, sino que explica cómo inmunocal es el único nutriente precursor natural de glutatión que ha demostrado científicamente que es efectivo en elevar estos niveles. Y como os digo, hace más de 25 años que este tratamiento existe y con la evidencia científica tan aplastante que tiene, pese a ser un nutriente, que es un producto natural, está incluido en los principales libros de referencia médica en Estados Unidos, lo que sería el Vademecum americano, el PDR, el libro de consulta para todos los profesionales de la salud, y el Compendio de Especialidades Farmacológicas de Canadá, de donde es original. Y tiene más de 80 patentes de uso, recientemente concedida una patente de uso de autismo en niños. Termino ya enseñándoos y explicándoos entonces cuál es la composición de Inmunocal. Ya hemos aprendido que Inmunocal no es glutatión, eso no sirve, tomar glutatión, sirve estimular su producción natural. Por tanto, aquí vemos el Inmunocal regular, el azul, que le decimos todos, el más básico por el que todos empezamos. Es un aislado de proteína de suero lácteo rico en cisteína enlazada, consolidada, bioprotegida,
para que ni el calor ni la acidez de los jugos gástricos la destruyan y consiga llegar al interior de la célula, permitiendo con eso que la célula produzca su propio glutatión. Y no contiene gluten, producto orgánico genéticamente modificado, caseína, lactosa. Eso lo hace al ser un nutriente natural apto para el consumo de cualquier ser humano. Desde un bebé lactante recién nacido, segundo uno de vida, porque es lo más parecido al calostro materno, a cualquier persona con cualquier condición, compatible con cualquier otro tratamiento que estemos llevando, no hay absolutamente ningún problema y no genera riesgo de sobredosis, de toxicidad ni efectos secundarios, porque es un nutriente natural, es un alimento, ¿vale? Muy importante esta parte. Tenemos Immunocal Platinum, que tiene un poquito más de proteína y por tanto un poquito más de cisteína en cada dosis y que además está enriquecido con péptidos, aminoácidos, trocitos chiquititos de proteína, que ya hemos aprendido eso también hoy, moduladores, reguladores de las citoquinas, que son las sustancias responsables de los procesos inflamatorios en nuestro cuerpo. De ahí que aquellos procesos que cursan con inflamación crónica y que además van con brotes, pues el asma, la bronquitis crónica, el EPOC, las enfermedades inflamatorias intestinales, las patologías cutáneas de la piel, todas las reumatológicas, sobre todo las que afectan al aparato musculoesquelético, a las articulaciones, van a verse favorecidas por esta composición extra del platino. Tienen además una mezcla de citratos minerales, sodio, potasio, magnesio. El magnesio es un mineral esencial para la vida, que lo que hacen es alcalinizar el medio en el que están las células. Cuanto más alcalino es un medio celular, más protegida está la célula del estrés oxidativo celular, del daño, del riesgo de cáncer, etc. Y creatina, que es el alimento de los tendones, ligamentos y músculos, sobre todo, de nuestro cuerpo. Y por último, Immunocal Sport, que no es exclusivo de deportistas, pero que sin duda quien sea deportista se va a beneficiar y mucho de este Immunocal porque tiene la misma base que los anteriores, ese aislado de proteína de suero lácteo rico en cisteína enlazada, consolidada, bioprotegida, pero además contiene precursores naturales del óxido nítrico, L-citrulina y extracto de remolacha, que tienen un efecto vasodilatador. Contiene extracto de cereza ácida, que es considerado un superalimento, es un polifenol con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias naturales, que ayuda a la producción de melatonina, al descanso, ritmo circadiano, a que haya una mejor recuperación después del ejercicio. Y citrato de magnesio, la forma citrato es en la que se absorbe más rápida y mejor el magnesio, que nos ayuda pues, a que no haya agujetas, a que haya elasticidad en el movimiento a nivel articular. A un deportista mejora el rendimiento deportivo con evidencia científica demostrada. Va a reducir el periodo de recuperación después del esfuerzo, del ejercicio, va a reducir y retrasar la cantidad y el momento de aparición de ácido láctico, va a reducir el riesgo de lesiones y el tiempo de recuperación si ya estamos en una lesión y favorece el ritmo circadiano, el descanso, ese sueño reparador y recuperarnos de esa fatiga tanto a nivel mental como a nivel físico, en el caso de un deportista. ¿Pero por qué digo que no es exclusiva de deportistas? Porque este efecto vasodilatador de los precursores naturales del óxido nítrico es útil cuando tenemos enfermedades cardiovasculares, hipertensión, problemas circulatorios, de obstrucción al flujo sanguíneo, de trombos, miocarditis, ictus, accidentes cerebrovasculares, etc. Termino con esta visión panorámica de lo que este proyecto representa y de la oportunidad de salud real, no solamente física, mental, emocional y energética o espiritual, sino también financiera, que representa este proyecto de Immunotech. Todo empezó en Montreal, Canadá, enseguida se extendió a Houston, Ciudad de México, y hoy en día quienes habitamos en estos 14 países tenemos a nuestra disposición, a golpe de clic y en 2, 3, 5 días en nuestra casa, este producto natural, este nutriente, para empezar a potenciar nuestra salud y empezar a construir nuestra experiencia personal. Fijaos, dar consejos es muy fácil. Lo ideal y lo que realmente está en coherencia es dar ejemplo. De ahí que para mí el doctor Gustavo Bounous era una persona absolutamente visionaria. Tuvo la inteligencia de blindar este tratamiento a la industria farmacéutica porque no quería que fuese adulterado, manipulado ni utilizado con ningún otro fin que no fuese el de la salud natural. También decidió que no se vendiera en tiendas, herbolarios, establecimientos, porque puesto en un estante al lado de otros productos que pudieran parecernos similares sin la explicación adecuada, también nos iban a llevar a elegir por motivos que no son los de salud natural. Y decidió que fuese el boca a boca, esa coherencia de la que os hablo,
ese probarlo y comprobarlo, porque quienes lo prueban lo comprueban, nadie prueba Inmunocal a ver si le funciona, ya sabemos que funciona, tenemos una evidencia científica aplastante, todos empezamos a tomar Inmunocal a ver cuánto me funciona a mí, porque cada ser humano es único, y desde la que esté siendo nuestra experiencia personal, se la estamos dando a conocer a otros. Nos hemos convertido en un micrófono, en un altavoz, para que todo el mundo conozca este producto natural que potencia nuestra salud natural. Y ese boca a boca, que a priori puede parecer que va todo más lento, en vez de publicitarlo en la tele, en la radio y que la gente famosa salga hablando de ello, lo que el doctor Gustavo Bonus quería es que la experiencia personal sirviese de conexión con las demás personas para que todo el mundo tuviese la certeza de que este producto natural funciona de verdad. Y por eso está creciendo tanto y próximamente habrá 4 nuevos países, que son además potencia a nivel europeo, que van a formar parte de la lista de países que tienen este proyecto disponible y este producto natural, y ya serán 18. Francia, Alemania, Suiza y Austria en próximas semanas estarán también disponibles en este proyecto. Capitaneados por el CEO Mauricio Menzain, estamos cumpliendo el sueño del doctor Gustavo Bonus, que es que hubiese una caja de Inmunocal en cada hogar y que todo el mundo tuviese acceso libre, sin restricciones y sin condicionamientos a este producto natural y a este proyecto de vida tan importante. Y por ese motivo yo llevo 1 año y 2 meses ya consumiendo Inmunocal desde la salud, junto con mis hijas, 7 años la pequeña, 11 años la mayor, y mi familia. Y es muy importante que podamos compartir toda esta información que hoy acabamos de recibir para que se extienda, se expanda y llegue cada vez a más rincones del mundo, porque todos nos merecemos disfrutar de una salud 100% natural. Y es el momento de hacernos responsables de ese proceso de salud y de elegir la salud como estado natural del cuerpo. Espero que os haya gustado y que os haya aportado información y luz y un camino importantísimo que a partir de ahora se abre ante vosotros para que podáis seguir participando activamente de esa salud natural. Os mando un besazo enorme y os doy las gracias por vuestro tiempo. Un saludo. Gracias. Chao.